de la noticia. Revisamos el panorama jurídico en el país relacionado a la política y a otros aspectos con un especialista en el análisis de la Constitución, el abogado Gonzalo Muñoz, que está ahora mismo en el contacto ya con Así Amaneció. Abogado Muñoz, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también con todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana. Este fin de semana, abogado Muñoz, como usted bien lo conoce, se definieron 17 binomios presidenciales para la siguiente elección. Uno de ellos, el conformado por el presidente, el actual presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Mucho hay que discutir en torno a cómo él hará campaña, si podrá obtener una licencia o no y si esa licencia constitucionalmente o jurídicamente es viable. Desde su criterio, ¿cuáles son las alternativas que tiene el presidente candidato hasta ahora? Carlos, la Constitución y la ley son claras y no permiten otro tipo de interpretaciones. Todo funcionario público, incluido el presidente de la República, según lo dispone el artículo 93 del Código de la Democracia, está en la obligación, es un verbo mandatorio, el artículo 93 establece, deberán solicitar licencia mientras dure el periodo electoral. En ese caso, pues, quien tiene que asumir de forma temporal durante el tiempo que dura la campaña, un poco más allá de 30 días, es la señora vicepresidenta Verónica Abad. La ley no permite otro tipo de conjetura o de interpretación. Se ha escuchado, por ejemplo, que existe la intención de que el presidente no realice actos de campaña y que por lo tanto, en virtud de esa razón, no tendría que solicitar la licencia dispuesta por la ley, lo cual no tiene pies ni cabeza, a tal punto que el día de ayer el Consejo Nacional Electoral, tomándose como base una sentencia del órgano jurisdiccional de la función electoral, como es el Tribunal Contencioso, ha dictaminado ya que incluso todos los funcionarios públicos, los servidores elegidos por voluntad popular, no pueden hacer campaña incluso en horas posteriores a las que concluye su trabajo. Vamos a suponer que es de 8 a 5, de 6 a 10 de la noche tampoco lo pueden hacer. Esto tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la campaña no es una cuestión de horas, sino de un periodo electoral. La campaña es un periodo electoral que tiene que ser respetado y ningún servidor público en el ejercicio de su cargo puede ser candidato y al mismo tiempo estar ejerciendo funciones porque necesariamente se va a ver beneficiado por los recursos del Estado. Abogado Muñoz, ¿el presidente, cree usted, hará una consulta respecto a este tema a las autoridades competentes o de plano decidirá interpretar la Constitución? A ver, la primera consulta ya la hizo, ¿no? Respecto de si es que estaba o no en una reelección, cuando la respuesta es obvia. Así es. La respuesta es obvia. ¿En qué sentido? Efectivamente, el presidente se está reeligiendo o va a participar en una elección para una reelección. Sin embargo, como esta última elección donde él ganó fue producto de una disolución de la Asamblea Nacional, se aplica una sentencia interpretativa a los artículos 130 y 148 por parte de la Corte Constitucional, en la que establece, perdón, que dicha reelección no aplica para el cómputo del cálculo de los periodos. Es decir, ahorita el presidente de la República iría para efectos de ese cálculo a su primer periodo. Eso es lo único que aclara o que interpreta la Corte Constitucional, pero en ningún concepto, bajo ningún criterio, se dice que no es una reelección. En tal virtud, yo lo vería inoficioso que el presidente de la República insista en otra consulta. Como decía, esta de aquí ya fue desechada por el Procurador General del Estado, que se abstuvo de dar una respuesta, toda vez pues que es bastante obvio y no necesita interpretación alguna lo que dice la ley. ¿Y quién puede reclamar y cómo podría algún otro candidato que diga me siento perjudicado reclamar sobre una posibilidad de que el presidente, sin pedir licencia, esté dentro de la campaña electoral? Oh. Es que más allá de reclamar, estimado Carlos, si es que eso llegara a configurarse, que yo espero que no, porque todos los procesos electorales tienen que darse en igual de condiciones y para eso se estableció lo que estamos comentando en el artículo 93 del Código de la Democracia. En ese caso, consideraría yo que el presidente va a incurrir en una infracción electoral, clarísima, inobjetable. Ya hay sentencias del contencioso electoral en ese sentido. Una infracción electoral que incluso podría llevar a la suspensión de sus derechos políticos. Entonces yo vería realmente innecesario que el presidente se arriesgue a una situación tan compleja
considero lo prudente que tiene que ausentarse temporalmente y en ese caso, pues asumir de ser el caso la señora Abad, que vamos a ser súper sinceros, pues, o sea, no es una gran maravilla la señora, no compagino con sus ideas, pienso que no está eh, apta para el cargo tanto académica como en forma de experiencia, pero fue el propio presidente quien la eligió. Y en este país tenemos que hacer respetar el imperio de la ley por sobre los conflictos personales, en este caso los dos mandatarios, que lamentablemente han devenido ya en un asunto de Estado. Muy buenos días, le saluda Carlos Luis Sánchez, yo soy panelista invitado de los lunes en este programa y al igual que usted soy abogado y tengo una inquietud particular. Me llama la atención lo que ha pasado durante el fin de semana ha sido la tendencia jurídica, judicial del momento, los allanamientos que la Fiscalía General del Estado ha realizado a los despachos y los domicilios de dos jueces de la Corte Nacional tras una decisión de una garantía jurisdiccional. Varias cosas sobre este particular y desde su perspectiva, especialista en Derecho Constitucional, eh, ¿cómo ve usted que la Fiscalía, con los elementos que ha propuesto ante la opinión pública, realice allanamientos a jueces de la Corte Nacional? ¿Qué elementos tiene y qué nos puede aportar al respecto? Hola Carlos, muy buenos días contigo también. Considero que es un hecho sumamente grave lo sucedido en el allanamiento de dos juezas de la más alta magistratura a nivel nacional en justicia jurisdiccional, como es precisamente la Corte Nacional de Justicia. He apoyado siempre el trabajo de la Fiscalía. Creo yo que la valentía de la doctora Salazar ha permitido descubrir y sacar a la luz graves casos de corrupción e incluso relacionados con la narcopolítica, como es el caso Metástasis y los que se devienen del mismo, el caso Purga, el caso Plaga, etcétera. Ahora, quiero revisar yo bien la sentencia de habeas corpus que conceden las dos juezas, Emma Tape y Catherine Muñoz, si mal no estoy, porque si es que la Fiscalía General del Estado con esto está buscando encontrar elementos de convicción, me parecería un atentado a la independencia de funciones. No es posible, así no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en, en general y conceptualmente hablando con la sentencia de habeas corpus correctivo, pero eso no implica que exista un tema delictual de por medio, sino que fue, como han explicado las juezas, o al menos ese es su criterio, debido a que el SNAI no presentó ningún tipo de argumento para contrarrestar lo establecido o lo mencionado por la defensa de Wilman Terán. Entonces considero que es un caso bastante delicado. Yo espero que como la Fiscalía General del Estado ha trabajado hasta el día de hoy con bastante responsabilidad, no exceda sus funciones, no exceda esa confianza ciudadana, no la defraude que tienen puesto en la gran mayoría de ecuatorianos en su gestión. Y sin embargo, pues vemos que hasta el momento de lo que se ha podido revisar en la solicitud para el allanamiento, es por una denuncia anónima en esta línea, unos 800 delitos, que no nos dice mucho, o sea, más allá de lo, no veo que se han encontrado cosas contundentes en contra de las dos juezas para que se haya permitido ese allanamiento. El abogado Gonzalo Muñoz es experto en el análisis de la Constitución y está con nosotros a esta hora en Así Amaneció en esa misma línea. Abogado Muñoz, ¿cuáles son los siguientes pasos que deberían tenerse en cuenta en función de la administración de justicia en este país, ya que estamos esperando propuestas de los candidatos presidenciales, ya que estamos esperando propuestas hacia la comunidad en general? ¿Cuál es el punto que debe atenderse sin demora? Mire, yo creo que es fundamental que el órgano de administración de la función judicial, este el Consejo de la Judicatura, actúe de forma responsable, transparente e independiente. Mire usted, cuando ya estábamos expectantes de cómo se estaba llevando el proceso para selección de jueces, vemos que se ha contratado una compañía que se dedica a vender productos naturales y que ni siquiera tiene oficinas físicas y cuyo objeto social es inmenso, ¿no? Entonces esto también es una grave irresponsabilidad, no garantiza la imparcialidad del concurso ni el fondo que realmente sea el adecuado para elegir a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Reveló un medio de comunicación las preguntas que se estaban haciendo a los jueces, decían la primera o una de las tantas,
¿Qué haría usted si se encuentra un esfero en el escritorio de otro compañero? O sea, ese tipo de cuestiones son las que le encargaron a una empresa sin ningún tipo de experiencia. Entonces no podemos seguir así. Es la segunda vez que este concurso ya se ve paralizado. Anteriormente ya salió y se develó en el caso Metástasis los intereses de politiqueros e incluso del crimen organizado en la elección de dichos jueces, y por eso también está llevándose el caso Metástasis. Entonces considero que si es que no existen realmente funcionarios del más alto nivel en el Consejo de la Judicatura, muy improbablemente vamos a poder purgar de los malos elementos de la función judicial, de estos jueces que desnaturalizan las acciones de protección, las medidas cautelares, las garantías jurisdiccionales tan importantes para proteger los derechos de los ciudadanos. Y ahora vemos también, pues, que también se malutiliza incluso la justicia electoral. Entonces, mientras no exista un freno a este tipo de asuntos, veo yo complicado superar el problema actual y la relación de la politiquería y el crimen organizado con nuestra función judicial. Muchísimas gracias al abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista, hablando aquí en Así Amaneció sobre algunos temas de coyuntura que tienen que ver con la interpretación de la ley o el cumplimiento de la ley como él lo ha manifestado. 8 de la mañana y 54 minutos, seguimos. Hoy es lunes 19 de agosto.